Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a saludarnos a través de este canal de YouTube y que podamos volver a platicar sobre temas de actualidad de interés en la medicina genética. Bueno, este podcast o esta grabación está siendo grabado bajo la asignatura Bases Fisiológicas y Genéticas dentro del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Escuela de Ingeniería Educativa. El nombre del profesor, el cual imparte esta materia, es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Gregorio Miguel Palacios Toquianzi, del primer cuatrimestre, y esta actividad pertenece a la actividad número 3 dentro del bloque 3, bajo el título El YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión de contenido científico, audiovisual e informacional. Este material informativo y educativo está siendo grabado en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el día 21 de septiembre del 2024. Gracias por prestarnos atención y compartir con nosotros estos minutos. En esta ocasión estaremos revisando el artículo científico La revisión de la firma epigenética de la enfermedad coronaria en respuesta a dejar de fumar. Es un artículo muy interesante, muy actual del año 2023 del doctor o de la autoría del doctor Robert Philibert. Comencemos explicando un poquito qué es la enfermedad coronaria. Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en este año, este instituto define la enfermedad coronaria como la enfermedad que produce un estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias, que obviamente son los vasos sanguíneos que llevan oxígeno y sangre al corazón. Generalmente la causa es la aterosclerosis, que es la acumulación de grasa y formación de placas dentro de las arterias coronarias. Así fue como la definió el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Esta enfermedad causa dolor en el pecho, dificultad para respirar durante el ejercicio físico e infartos de miocardio, en el peor de las situaciones. El riesgo de esta enfermedad, de la enfermedad arterial coronaria, aumenta cuando hay antecedentes familiares, cuando los pacientes sobrepasan los 50 años, pero sobre todo con antecedentes de tabaquismo, que es el factor que en esta revisión de artículo fue una constante, ¿verdad? Que todos los que se fueron sujetos a este estudio fumaran. También hay otros factores como la hipertensión arterial, el colesterol alto, diabetes, falta de ejercicio y lo que siempre a veces ocurre es la obesidad. Ciertas cifras estadísticas nos informan que anualmente 9 millones de personas mueren a causa de la enfermedad coronaria. Lo interesante a destacar aquí es que el 90% de estas muertes son prevenibles. Sin embargo, prevenir es muy complicado, ya que aunque estamos en el 2023, todavía no existen métodos 100% confiables para identificar prontamente esta enfermedad y asimismo poder dar un rápido tratamiento a los pacientes que cursan esta patología. Además, otro tema importante a tocar y a destacar es que los métodos que hoy día conocemos, muchos estudios presentan limitaciones, que más adelante iremos desglosando una por una. Los médicos se basan en factores cuando llega un paciente con enfermedad coronaria, se fijan en varios factores, pero siempre se basan en la capacidad del paciente para hacer ejercicio, la probabilidad de eventos de alto riesgo y la disponibilidad que tienen para poder diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, como lo mencionamos hace unos segundos, estos estudios o estos métodos diagnósticos presentan limitaciones importantes, ya que no todos son efectivos, algunos tienen sensibilidad o especificidad muy limitada, cuando se exponen a los pacientes a radiación alta, y parte importante también es
los costos elevados de estas intervenciones. Según la American College of Cardiology y la American Heart Association, las pruebas de esfuerzo son las que más se ocupan para diagnosticar la enfermedad coronaria. También se ocupa la angiografía coronaria por tomografía y bueno, estas dos pruebas son las que más se ocupan. Sin embargo, son muchas veces limitadas, invasivas y costosas, haciendo que pocos pacientes puedan acceder a estos métodos de diagnóstico y tratamientos. Por ejemplo, la prueba de esfuerzo es uno de los métodos más utilizados y menos invasivos, les va muy bien a los pacientes. Sin embargo, presenta limitaciones, aproximadamente de un 58% de sensibilidad y un 62% de especificidad. Bueno, este artículo o este estudio que a continuación mencionaremos quiso utilizar un nuevo método, utilizando genética, epigenética y sobre todo inteligencia artificial para crear un método innovador, pero sobre todo más accesible en costo, menos invasivo, pero también, obviamente, más optimizado al paciente, es decir, que los resultados fueran casi inmediatos y que se pudieran ajustar los planes de tratamiento para dar más especificidad a cada paciente. La empresa Cardio Diagnostics introdujo esta prueba epigenética, la cual fue guiada por inteligencia artificial. Utilizó un modelo de aprendizaje automático para identificar e interpretar todo el material genético para determinar el estado de la enfermedad coronaria. Y fíjense, fue una especificidad mayor, hasta un 82% de especificidad fue el éxito de este estudio. A esta prueba la llamaron Precision CHD, el cual utiliza ADN de sangre completa y un método de laboratorio basado en PCR económico, el cual utiliza 6 ensayos de PCR sensible a la metilación, o por sus abreviaturas MSD-PCR. ¿Cuáles fueron las ventajas que se pudo conseguir después de este estudio? A diferencia de los otros métodos diagnósticos, al menos 3 garantizaban los investigadores. Primera ventaja, bajo costo, ya que la prueba usó ADN en sangre completa y un método de PCR más económico y accesible para muchos pacientes. Esa es la primera ventaja. Segunda, podrían tener información personalizada, es decir, los ensayos de MSD-PCR medían la metilación del ADN en vías específicas involucradas en la patogénesis de la enfermedad coronaria, proporcionando información detallada sobre factores de estilo de vida o fisiológicos que podían ser sobre todo tratados y abordados.
Ventaja número 3, una evaluación constante y dinámica. La metilación de este ADN refleja la respuesta del paciente a la terapia, casi de manera inmediata, permitiendo un monitoreo más preciso del éxito del tratamiento. Esto es comparable con el marcador de hemoglobina glicosilada o el HbA1c, el cual, cuando funcionó y se empezó a ver los resultados, pues ahora la mayoría de médicos es lo que lo ocupan, ¿verdad? Porque nos permite ver efectividad del tratamiento de hasta 3 meses. Algo más o menos parecido pretende hacer esta nueva prueba de metilación genética. Bueno, a continuación vamos a ver cómo procedieron a realizar esta investigación. Materiales y métodos. Este estudio fue aprobado por el Instituto o la Universidad de Iowa, el cual se ocuparon 39 participantes y se sometieron a estos 39 participantes a un programa de abstinencia de 90 días de tabaco o de cigarro, como lo conocemos aquí en México. Los participantes tuvieron que completar encuestas en línea y tuvieron que informar que al menos fumaban 10 cigarrillos por día y al menos 5 años teniendo este hábito, ¿verdad? Después de proporcionar su consentimiento informado y por escrito, cada participante fue inscrito en un protocolo, en cual el protocolo consistía en una visita de ingreso y después 3 visitas subsecuentes para ver y hacer cortes a los 30, a los 60 y a los 90 días después de la primera consulta y entonces recabar más información. En cada visita se les preguntó a los pacientes o a los sujetos de exploración sobre los niveles actuales de tabaquismo y se les hizo una flebotomía para revisar y proporcionar ADN para los exámenes epigenéticos. Se les pidió a los participantes obviamente dejar de fumar y exponerse a ambientes que podrían propiciar o oler ese humo del tabaco. Se les ofreció $400 a cada uno. Se revisó de manera bioquímica en cada de las 3 visitas de seguimiento y se utilizó una medida digital para ver el porcentaje de la citonina, que al ratito vamos a mencionar. Pero se utilizó una medida digital que era la CG05575-921, que es una medida generalmente aceptada que mide la intensidad del tabaquismo y obviamente la cesación del tabaquismo. Tristemente, aunque este estudio se empezó con 75 participantes, se terminó al final solo con 39 personas, cumpliendo rigurosamente la visita inicial y las 3 visitas subsecuentes. Los ensayos de MSD-PCR y los estándares de metilación sensibles al bisulfito fueron utilizados en este estudio y fueron proporcionados por la empresa responsable, Cardio Diagnostic. ¿Cuáles genes o cuáles series intentaron tener más datos al respecto? Bueno, se investigaron 6 loci. ¿Cuáles fueron? Los tenemos aquí en la tablita. El primero, CG037225-309, el CG1790-1584, el CG1258-6707, el CG211-611-38, el CG0498-8978 y por último el sexto, el CG1265-5112. Estas metilaciones o estos 6 loci de prueba, en un momento vamos a encontrar o vamos a determinar qué encontraron en cada uno. Se realizaron 14 ciclos de amplificación de PCR de alta astringencia, se utilizó una regresión lineal y entre cada uno de los 6 marcadores de metilación de este ADN en la prueba de precisión CHD-PCR y en el marcador de metilación el ADN, el CG0557-921, que fue el que ya mencionamos, que es el índice para medir el tabaquismo. Las comparaciones entre estos grupos se realizaron utilizando pruebas de Student
y se aplicó corrección de Bonferroni para ajustar por comparaciones múltiples. La cotinina sérica promedio al ingreso de cada individuo fue de 278 gramos sobre mililitro, con una puntuación aproximadamente de 3.7 a 9.7. Y la intensidad de tabaquismo fue al ingreso del 52.3% de cotinina sérica. Los resultados. Durante el transcurso del tratamiento de 90 días, 22 sujetos presentaron niveles indetectables de cotinina en las 3 visitas de seguimiento. No contaron la de ingreso, ¿verdad? Y los 17 sujetos restantes mostraron un valor positivo de cotinina en una o más visitas de seguimiento. En general, aquellos con niveles negativos de cotinina en las 3 visitas redujeron la intensidad del tabaquismo, más que aquellos, o a diferencia de los que no realizaron o no salió positiva la prueba, ¿verdad? En este estudio se demostró también que 5 de los 6 loci de la prueba de precisión CHD que ya mostramos anteriormente mostraron cambios significativos en respuesta al tratamiento de 90 días. Aunque una de las limitaciones de este estudio, tristemente, fue en que la muestra fue muy pequeña y la mayoría de los sujetos investigados eran blancos. Pero este estudio, como ya lo dijimos, sí demostró cambios en 5 de los 6 loci de la prueba. En un momento vamos a encontrar qué encontraron en cada prueba, ¿verdad? En cada loci. Bueno, vamos a hacer entonces mención de los 6 loci CPG, objetivos de la prueba, precisión CHD, como lo llamaron. El primero, y de la primera vía, el primer ensayo, el CG 03725309. Este gen es el del SARS-1. ¿Qué encontraron en esta vía? Bueno, en esta vía se encontraron asociaciones con la obesidad, la calcificación de las arterias coronarias y el síndrome cardiometabólico. Primer cambio interesante. Segunda vía, medida mediante el ensayo también MS-DPCR. El loci CG 12586707, que está encontrado en el gen CXCL1. ¿Qué encontraron? Bueno, en esta vía se vieron mensajeros quimiotácticos involucrados en la patogénesis de varios trastornos inflamatorios, como lo es la enfermedad coronaria. Además, este gen o este loci juega un papel importantísimo en la regulación de la angiogénesis y la remodelación cardíaca. En la tercera vía, en el loci CG 04988978. Aquí se demostró que en esta vía, en este gen, se encontró que se puede contribuir a la aterosclerosis mediante la oxidación del LDL, o lo que conocemos como lipoproteínas de baja densidad. Había una relación directa con estas lipoproteínas en este loci. En cuanto al gen objetivo del ensayo, el CG 2161138, el quinto gen. Aquí se encontró un represor del receptor AHRR. Este marcador evalúa la actividad en la vía xenobiótica, que es esencial para desintoxicar los hidrocarburos policíclicos aromáticos encontrados en el humo, en el ambiente. Este fue el gen objetivo del ensayo, y sí encontraron cambios significativos. Más adelante lo explicaremos mejor. Finalmente, el sexto ensayo, el CG 12655112, se encontró la metilación del gen EHD4, el cual es asociado negativamente ahora con los niveles de glucosa en suero.
¿Qué podríamos discutir y concluir al respecto? Bueno, vimos que al poner énfasis en estos 6 loci se encontraron relaciones entre el tabaquismo y cómo impactaba en estos genes. Si se pone más interés en estas investigaciones, podríamos crear métodos más efectivos y accesibles para evaluar la eficacia de las intervenciones en la enfermedad coronaria, para dar mejores tratamientos. Además, esta prueba de precisión, CHD, sí mostró cambios significativos a los 90 días de dejar de fumar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tamaño de la muestra de este reporte que nos entregaron o que pudimos leer, pues su muestra es muy pequeña y los participantes, la mayoría eran blancos. Además, solo se analizó una pequeña intervención que fue la de dejar de fumar. La respuesta metilómica a otras terapias para la enfermedad coronaria necesita ser aún más explorada, pero esto nos podría permitir ajustes más personalizados en el tratamiento y seguimiento de los pacientes enfermos. También este estudio demostró el potencial de la metilación del ADN como herramienta para evaluar la eficacia de las intervenciones en esta enfermedad coronaria, pero hay que hacer más investigaciones para ver y validar su uso en la práctica clínica. El éxito de este estudio resalta la importancia de medir con precisión los cambios en los factores de riesgos para la enfermedad coronaria. Bueno, vimos que también hay genes involucrados en la glucosa. Por eso, a medida que avanzamos en los tratamientos actuales, es tener mejores medidores químicos, como los medidores de hemoglobina, ¿verdad? Que nos permiten tener datos más exactos, más confiables y sobre todo tenerlos más periódicamente para dar mejores tratamientos. La inteligencia artificial puede desempeñar un papel esencial en la recopilación y análisis de datos de metilación, pero sobre todo genéticos. Estas tecnologías se van a poder integrar en un futuro con datos clínicos y registros médicos para crear una comprensión más holística de todo lo que existe alrededor del paciente y ya verlo de una manera global, más real, no solamente tener una visión limitada. Bueno, después de examinar estos 6 loci, se dieron cuenta que sí hubieron cambios significativos en la intensidad epigenética del tabaquismo, además que estaban asociados significativamente con la reversión de la firma de metilación asociada con la enfermedad coronaria. ¿Qué sugieren los autores? Los autores sugieren más estudios como este para entender la capacidad de respuesta de estas medidas epigenéticas para tratar mejor la enfermedad coronaria. Y lo más importante que podemos quedarnos todos es que la combinación de enfoques epigenéticos precisos con un análisis clínico médico integral puede ser algo clave para tratar mejor a los pacientes y mejorar la salud cardiovascular de ellos. Les doy las gracias por prestar atención a unos minutos, prestarme atención y sobre todo también al doctor que nos supervisa esta materia y que esto haya sido de su agrado. Si les encantan estos temas genéticos, no olviden seguirnos en este canal para seguir entonces subiendo más material. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Saludos.